Vivimos en un planeta lleno de misterios, rarezas y contradicciones. Muchas veces creemos que ya lo hemos escuchado todo, pero la realidad siempre nos sorprende. Por eso hoy te traigo 10 datos impactantes que probablemente no conocías y que te harán mirar al mundo de otra manera. Algunos son curiosos, otros inquietantes y unos cuantos podrían cambiar la forma en que ves el futuro de la humanidad. Quédate hasta el final porque el último es simplemente impresionante. La Internet bajo el mar. Cuando pensamos en Internet, muchos imaginan satélites en el espacio enviando señales invisibles. La verdad es muy diferente, más del 95% del Internet mundial viaja a través de cables submarinos. Estos cables de fibra óptica, más finos que un mechón de cabello, recorren miles de kilómetros bajo los océanos, conectando continentes completos. Actualmente existen más de 400 cables activos que suman más de... Es decir, si los pusiéramos uno detrás de otro, darían más de 30 vueltas al planeta. Un dato impresionante es que estos cables son tan importantes que un solo corte puede dejar incomunicado a un país entero. En 2008, por ejemplo, un accidente con una ancla dañó un cable cerca de Egipto y dejó a millones de personas en Medio Oriente sin conexión durante días. Y aunque muchos piensan que los satélites podrían reemplazar esta tecnología, la realidad es que los cables submarinos siguen siendo más rápidos, baratos y seguros para mover cantidades gigantescas de datos. El reloj del juicio final. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos creó un símbolo para alertar al mundo sobre el riesgo de autodestrucción: el reloj del juicio final. La idea era simple pero poderosa. La medianoche representa el fin del mundo y las manecillas marcan lo cerca que estamos de ese punto. Hoy, el reloj está a solo 90 segundos de la medianoche, la posición más peligrosa en toda su historia. Esto se debe a la amenaza nuclear, la crisis climática y el aumento de tensiones globales. Para que te hagas una idea, en los años 90, tras el final de la Guerra Fría, el reloj estuvo a 17 minutos de la medianoche, un margen que hoy parece un lujo imposible. Lo interesante es que este reloj no mide el tiempo real, sino un nivel simbólico de peligro para la humanidad. Cada vez que los científicos lo adelantan o lo retrasan, nos recuerdan que nuestras decisiones colectivas tienen un peso enorme en la supervivencia del planeta. Países que ya no existen. A lo largo de la historia, los mapas han cambiado constantemente. Solo en el último siglo, decenas de países desaparecieron o se transformaron en otros. Algunos ejemplos son Yugoslavia, Checoslovaquia, la Unión Soviética o Alemania Oriental. Pero lo más impactante es que esto no es cosa del pasado. En pleno 2025 todavía existen movimientos que buscan crear nuevos países. Cataluña en España, Escocia en Reino Unido, Kurdistán en Medio Oriente o incluso Puerto Rico en América Latina. La geografía política no es fija, está en constante cambio. Un ejemplo curioso es el de Sudán del Sur, que se independizó en 2000. Fue recibido con celebraciones, pero hoy es uno de los países más pobres y con más conflictos del mundo. La independencia no siempre garantiza estabilidad. El idioma más hablado en el futuro, hoy el inglés es el idioma más influyente del planeta. Pero si miramos las proyecciones demográficas, en unas décadas esto podría cambiar. Para el año 2050, se estima que el idioma más hablado del mundo será el hindi, gracias al crecimiento explosivo de la población en India. Detrás viene el español, que ya supera al inglés en hablantes nativos. Actualmente más de 500 millones de personas hablan español, y se espera que en el futuro esa cifra siga creciendo en América Latina y Estados Unidos. Esto significa que en el futuro, la economía, la ciencia y la cultura podrían estar dominadas por lenguas distintas a las que hoy consideramos globales. Un dato interesante, ya hay más personas aprendiendo español en el mundo que nunca antes en la historia. El desierto que florece, el desierto de Atacama en Chile, es uno de los lugares más secos del planeta. Hay zonas donde no ha llovido en pero cuando se produce un fenómeno climático poco común y llegan lluvias, ocurre un milagro. El suelo árido se cubre con millones de flores de colores. Este fenómeno se conoce como el desierto florido y ocurre cada ciertos años. Los científicos lo estudian porque es un ejemplo de cómo la vida puede resistir en condiciones extremas y despertar de repente con un poco de agua. Incluso la NASA ha investigado Atacama como un modelo para entender cómo podría existir vida en Marte. El país más feliz no es el que piensas. Cada año el World Happiness Report mide la felicidad de la gente en distintos países. Siempre en los primeros lugares aparecen Finlandia, Noruega y Dinamarca, conocidos por su estabilidad social y calidad de vida. Pero lo sorprendente es el caso de Bután, un pequeño país en el Himalaya que mide su bienestar no en términos de PIB,
sino de felicidad nacional bruta. Allí el éxito de un gobierno no se mide por cuánto dinero produce, sino por el nivel de bienestar y equilibrio espiritual de su gente. Esto ha llamado la atención de economistas de todo el mundo, porque plantea la pregunta: ¿deberíamos medir el progreso solo en dinero o también en felicidad? De esa cantidad, el 70% está atrapada en glaciares y casquetes polares. Eso significa que la humanidad realmente depende de un pequeño porcentaje para beber, cultivar alimentos y sobrevivir. Algunos expertos advierten que en el futuro, las guerras no serán por petróleo, sino por agua. De hecho, ya hay conflictos en lugares como África y Medio Oriente por el acceso a ríos y lagos. La escasez de agua potable será uno de los grandes desafíos del siglo XXI. 8. Los árboles que hablan. Aunque parezca increíble, los árboles tienen una forma de comunicarse entre sí. Lo hacen a través de una red subterránea de hongos, conocida como el Wood Wide Web. Gracias a este sistema, los árboles pueden compartir nutrientes, enviar señales de advertencia y hasta proteger a los más débiles. Por ejemplo, si un árbol es atacado por insectos, puede liberar señales químicas que viajan a través de las raíces para alertar a otros árboles cercanos. Estos, a su vez, pueden activar defensas químicas para resistir el ataque. Este descubrimiento nos obliga a replantear nuestra visión de los bosques. No son solo un conjunto de árboles individuales, sino una comunidad viva interconectada. 9. El animal inmortal. Existe una especie de medusa llamada Turritopsis dohrnii, que es considerada biológicamente inmortal. Cuando llega a una etapa adulta y enfrenta estrés o peligro, tiene la capacidad de revertir su ciclo vital y volver a un estado juvenil. En teoría, podría repetir este proceso indefinidamente. Por supuesto, eso no significa que nunca muera. Puede ser devorada por depredadores o morir de enfermedades, pero su capacidad de rejuvenecer la hace única en el reino animal y despierta el interés de científicos que estudian el envejecimiento. El futuro del espacio. El ser humano está a punto de dar un salto enorme en la exploración espacial. Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin ya están desarrollando viajes turísticos al espacio. Mientras tanto, la NASA planea regresar a la Luna y establecer una base permanente allí. El siguiente paso es Marte. Se estima que en las próximas décadas podríamos ver los primeros asentamientos humanos en el planeta rojo. Esto significaría que, por primera vez en la historia, la humanidad se convertiría en una especie multiplanetaria. El impacto cultural y tecnológico de este cambio será gigantesco. Imagina un futuro donde algunos niños nazcan y crezcan en otro planeta. Ese es el horizonte hacia el que avanzamos. Cierre. Estos 10 datos nos recuerdan que el mundo es mucho más extraño, complejo y sorprendente de lo que parece. Desde los cables invisibles que nos conectan bajo el mar, hasta los misterios de la inmortalidad en una medusa diminuta, pasando por el futuro de la humanidad en Marte. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para no perderte más contenido como este.